Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal. Vamos a hacer un problema de termodinámica que, si bien pertenece al grado en Ingeniería Física y Matemática, es aplicable a cualquier carrera de ingeniería y también a ciencias del mar. En todo problema de termodinámica nos conviene hacer un cuadro de valores donde pondremos las variables de estado, presión, volumen y temperatura, y pondremos los estados que nos va diciendo la letra, el estado 1, las variables que tiene, el 2, el 3, el 4, los estados que sean. Es la forma más organizada de resolver un problema de termodinámica. Entonces, sin más, vamos a la resolución. Aquí tenemos el cuadro de valores del cual les hablaba. Un cuadro donde ponemos las variables de estado, que son la presión, el volumen y la temperatura, y aquí ponemos los diferentes estados, el 1, el 2 y el 3, de acuerdo a lo que dice la letra. Ahora bien, si nosotros leemos la letra, hay información muy importante. Dice que considere 3 moles, entonces tengo N, que aparece en las ecuaciones, que es el número de moles. Otra cosa, dice, de un gas ideal, por tanto, es aplicable la ecuación del gas ideal, presión por volumen, igual a número de moles, por la constante de los gases, por la temperatura en Kelvin. ¿Y qué más nos dicen? Que es un gas ideal, pero monoatómico. Si es monoatómico, conocemos la capacidad calorífica a presión constante, o sea, el C sub P, que es 5 medios, multiplicado por la constante de los gases R. Y también conocemos la capacidad calorífica a volumen constante, o sea, C sub V, que será 3 medios multiplicado por R. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos a completar ese cuadrito de valores. Para completar el cuadro de valores, vamos leyendo la letra, pero además siempre les sugiero lo siguiente: hacer un bosquejo muy simple de cómo quedará nuestra gráfica de presión-volumen. La letra dice que el estado 1, en el estado 1 el volumen es 7,4 litros, la temperatura 300 Kelvin y la presión 10 atmósferas. Entonces, eso lo podemos poner en este bosquejo: presión 10 atmósferas, el volumen 7,4 litros. Lo hacemos así, este es el estado 1, y sabemos que la temperatura es 300 Kelvin. Aquí están los valores del estado 1. Ahora dice, se calienta el gas a volumen constante hasta una temperatura de 450 Kelvin. Si el volumen es constante, el proceso es isocórico. Entonces, si se calienta a volumen constante, la gráfica subirá hasta un estado 2, en el cual no conocemos la presión 2, pero sí conocemos el volumen y la temperatura, que la letra nos dice que es 450 Kelvin. Entonces, hay una cosa: ¿cómo puedo yo calcular la presión 2? Bueno, yo para calcular esta variable de estado necesito otras dos que las tengo, el volumen y la temperatura. Entonces, aplicando la ecuación de los gases, P por V igual a N por R por T, despejamos la presión y nos queda N por R por T dividido el volumen. Entonces, sustituyendo y haciendo cuentas, esto nos dará 14,9 litros. Vean que la constante de los gases R, he utilizado el valor 0,082 litro atmósfera por Kelvin mol, porque tengo la presión en atmósferas y el volumen lo tengo en litros. Entonces, este valor ya lo puedo colocar aquí, 14,9. Y ahora vamos al estado 3. Conozco la presión, la temperatura y me falta el volumen. Entonces, usando la misma ecuación, podemos despejar el volumen. 11,1 litros. Y lo vamos a colocar aquí. Vamos a detenernos ahora un poquito en la letra. Estábamos aquí en el estado 2. Hay que leer con cuidado. Dice, del estado 2 el gas se expande a temperatura constante hasta el estado 3. Entonces, nosotros decimos, bueno, si se expande a temperatura constante, entonces será un proceso isotérmico, ¿no? Y una isoterma es una curva. Entonces le hacemos más o menos una curva, pero yo digo, ¿hasta dónde llega la curva? ¿Hasta aquí?
hasta aquí, ¿cómo hago esta curva? ¿Dónde termina esa curva? Entonces hay que seguir leyendo la letra, porque dice, a partir del estado 3, que será hasta donde llegue esta curvita, se le comprime a presión constante hasta que alcanza su estado inicial. ¿Y cuál es su estado inicial? Este. Y se tiene que comprimir a presión constante. Si yo la dejo aquí y comprimo esto a presión constante, no va a llegar al estado inicial. Tampoco aquí, tampoco va a llegar al estado inicial. Entonces vamos a tener que acomodar esto, más o menos, hacemos así. Va a ser una cosa así. Ahí va a estar el estado 3. Porque si yo ahora realizo una compresión a presión constante, voy a llegar justamente al estado inicial. Bueno, aquí podemos marcar el volumen el volumen 3, que es 11,1. La presión 2 también la tenemos, 14,9. Y ahora podemos hacer una gráfica bien hecha y a partir de ahí ya contestar las preguntas que están aquí. A ver, si estamos en el examen, yo no me voy a poner a hacer una gráfica a escala toda bonita porque no me da el tiempo. Hago un bosquejo más o menos y a partir de ahí podré contestar lo que se me pregunta. Ahora sí tenemos todos los elementos. La letra, el cuadrito de valores y la gráfica. La voy a ampliar un poquito para mostrarlo. Esta sí está hecha a escala, pero no pretendemos que en un examen nos salga una cosa tan perfecta. Lo importante es los valores que tenemos que utilizar, que hemos calculado y los que nos da la letra, y el proceso, cómo ha sido el proceso. Esto es un ciclo. Es un ciclo porque salimos del estado 1 con sus variables de presión, temperatura y volumen. Realizamos un recorrido, el gas realiza un recorrido el gas y vuelve al estado 1. Bien, entonces, primero tenemos una compresión, porque está aumentando la presión, una compresión isocórica, a volumen constante. Bien, luego que llegamos al estado 2 tenemos una expansión isotérmica. ¿Por qué expansión? Porque el volumen está aumentando desde 7,4 litros a 11,1 litros. Y luego, en el estado 3 que tenemos una compresión isobárica, porque el volumen disminuye desde 11,1 a 7,4. Para ilustrar el primer proceso, que es del estado 1 al 2, un proceso isocórico, hemos supuesto el gas confinado en un recipiente a que hay un émbolo rojo móvil que tiene una pesita encima. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mantener el volumen que ocupa el gas constante y aumentar su temperatura? Pues para eso podemos calentarlo, y al aumentar la temperatura, ¿qué es lo que pasará? Aumentará la presión. ¿Por qué? Porque recordemos que la ecuación general de los gases establece que presión por volumen es igual a N por R por T. Si yo mantengo constante el volumen y aumento la temperatura, evidentemente aumentará la presión, que pasa en este caso de 10 atmósferas a 14,9 atmósferas. Para ejemplificar el proceso de 2 a 3, como es isotérmico y tenemos que mantener la temperatura constante durante toda esta expansión isotérmica, que implica un aumento de volumen, vemos que el gas primeramente ocupa un volumen de 7,4 litros y luego 11,1 litros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Liberar el émbolo, el pistón y permitir que el gas lentamente vaya subiendo. Entonces, conforme va aumentando el volumen, ¿qué le va pasando a la presión? Va disminuyendo desde 14,9 atmósferas hasta 10 atmósferas. Este proceso tendrá que ser un proceso muy lento, cuasi estático, reversible, para poder mantener esa temperatura constante. Para ejemplificar el último proceso, tenemos que tener en cuenta que la presión la mantendremos constante. ¿Y cómo podemos hacer para pasar de un volumen de 11,1 a 7,4? O sea, volver al estado 1. Lo que podemos hacer es enfriar el gas lentamente, enfriarlo, de forma que la presión se mantenga constante,
y por tanto eso va a provocar la disminución del volumen. Al responder las preguntas, vemos que nos preguntan el calor absorbido y el trabajo intercambiados en cada una de las transformaciones y en el ciclo. Luego, el cambio de energía interna y de entropía en cada uno de los procesos y en el ciclo. O sea, siempre nos están preguntando lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con estos elementos, con el cuadro y con la gráfica, y además con lo que aporta la letra, evidentemente, un nuevo cuadro de valores en el cual vamos a poner cada ciclo, lo vamos a identificar y vamos a calcular cada una de estas magnitudes que se nos piden para ir completando ese cuadro. Ahora estamos en condiciones de completar nuestro cuadro de cálculo y disponemos de la gráfica y también del cuadrito de valores. Entonces, vamos a ver una cosa. El primer proceso, el proceso 1,2, 1,2, aquí lo tenemos. Es un proceso que ocurre a volumen constante de 7,4 litros. Entonces, vamos a nombrarlo aquí. Ese es un proceso, como dijimos antes, isócoro. Bien, ¿cómo vamos a calcular el trabajo? A ver, la definición general de trabajo es que el trabajo es la integral de P por diferencial de volumen entre un volumen 1 y un volumen 2. Ahora bien, como el volumen ha permanecido constante, no hay diferencial volumen porque no hay variación del volumen. Entonces, el trabajo será cero. El trabajo será cero. Si el gas no experimenta ningún desplazamiento contra la presión exterior, ese gas no está realizando ningún trabajo. Al final de todos estos cálculos vamos a explicar cada uno de estos procesos de forma más gráfica. Bien, entonces ahora ponemos que el trabajo será igual a cero y aplicando la primera ley de la termodinámica que establece que la variación de la energía interna del gas es igual a la diferencia entre el calor absorbido menos el trabajo realizado por el gas, como el trabajo vale cero, para calcular la cantidad de calor absorbida, calculamos la variación de energía interna. Esto siempre lo podemos calcular y cualquiera sea el proceso, la variación de energía interna será N por C sub V por la variación de temperatura. Esto es N por C sub V por temperatura 2 menos temperatura 1 en este caso. Entonces, sustituyendo y haciendo las cuentas, esto nos quedará N vale 3, capacidad calorífica a volumen constante es 3 medios multiplicado por la constante de los gases y la variación de temperatura la tenemos aquí. Eso nos da 55,35 litro atmósfera. Esto se lee litro, hacemos una pausa, atmósfera. No voy a redondear, lo voy a dejar así esta vez para ver qué pasa con el resultado final. Entonces, ahora podemos completar el cuadrito de valores. Q es 55,35 y delta U vale también 55,35. Bueno, los números están un poquito feos, ¿verdad? Pero bueno, espero que se entienda. Ahora vamos a calcular la variación de entropía. Para eso vamos a utilizar la expresión que siempre les recomiendo, una expresión única y general que es válida para todos los procesos y poder calcular así la entropía. Aquí tenemos nuestra ecuación para calcular la variación de la entropía. Esta la vamos a usar para todos los procesos como dije antes. En este caso, como el volumen permanece constante en el proceso isocórico de 1 a 2, el logaritmo de V2 sobre V1, como V2 y V1 son iguales, me queda el logaritmo de 1, que es 0. Recordemos que E a la 0 es 1. Por tanto, todo este término desaparece y para calcular la variación de entropía solamente usaré este término. Así que sustituyendo y haciendo cuenta, esto nos dará 0,15 litro atmósfera por Kelvin. Eso se lee así. Recordemos que esta L que aparece aquí significa logaritmo neperiano de T2 sobre T1 y aquí logaritmo neperiano de V2 sobre V1. Hemos colocado el valor de la variación de entropía en el cuadro de valores. Ahora bien, vamos al segundo proceso
de 2 a 3. Es un proceso que ocurre a temperatura constante de 450 Kelvin. Todos estos puntos que están aquí tienen algo en común. Va variando la presión y va variando el volumen, pero la temperatura de esos estados es constante. Por eso es un proceso isotérmico que ya lo he puesto aquí. Entonces vamos a hacer nuestros cálculos ahora para el proceso isotérmico. Vamos a borrar esto. Bien, entonces vamos a escribir la primera ley de la termodinámica para el proceso 2.3. La variación de energía interna, calor absorbido, menos el trabajo realizado por el gas. Ahora bien, recordemos que la variación de energía interna depende de la temperatura. Sería temperatura 3 menos temperatura 2, porque el proceso es este, de 2 a 3. Como la temperatura 2 y la 3 son iguales, su resta me dará 0 y por tanto la variación de energía interna será igual a 0. ¿Y qué nos quedará? Que el calor absorbido será igual al trabajo realizado. Y el trabajo realizado, ojo con esto, en un proceso isotérmico se calcula así: N por R por T por el logaritmo de el volumen del estado 3 sobre el volumen del estado 2. Reitero, porque el proceso es de 2 a 3, ¿verdad? Entonces así vamos a sustituir y calcular el trabajo y el calor de esta forma. 44,88, que ya lo he colocado en el cuadro de valores, y también que la variación de energía interna es 0. Calculemos ahora la variación de entropía. Para calcular la entropía, tengamos en cuenta que en el proceso isotérmico, por ser la temperatura constante, T3 y T2 son iguales y por lo tanto me quedaría logaritmo de 1, que es 0. E a la 0 es 1, como dijimos antes. Este término desaparece, se me hace 0. Entonces, para calcular la variación de de entropía, voy a utilizar este término, que es el que me queda. Nos da este resultado, que ya lo hemos colocado en el cuadro. El último proceso, vemos qué es lo que pasa. La presión se mantiene constante. El volumen disminuye desde 11,1 a 7,4, pero es un proceso isóbaro o isobárico, o sea, a presión constante. Bien, ya lo puse aquí y entonces vamos a hacer ahora los cálculos. Voy a escribir la primera ley de la termodinámica para ese proceso de 3 a 1. Delta U es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado. Bien, una aclaración. Estas magnitudes, variación de energía interna, calor absorbido y trabajo realizado, pueden ser positivos o negativos, o 0. Aquí ponemos calor absorbido, pero si esto nos diera negativo, es un calor cedido al ambiente. El trabajo, si es positivo, es trabajo realizado contra el ambiente por el gas. Pero si el trabajo nos diera negativo, es un trabajo hecho por el ambiente contra el gas cuando disminuye su volumen. ¿Vale? Y la variación de energía interna tiene que ver con el grado de agitación de las moléculas, es decir, con su energía cinética. Lo primero que hacemos es calcular la variación de energía interna. Para eso aplicamos la ecuación de siempre, N por C sub V por la variación de temperatura, que es la final T1 menos la inicial, que es T3. Hacemos cuentita y eso nos dará menos 55,35, que ya lo hemos colocado aquí. Ahora, la idea en este tipo de procesos isobáricos es el siguiente: para no estar metiendo en nuestra memoria más ecuaciones. Para calcular el calor absorbido, que hay una forma de calcularlo directamente, como N por C sub P por variación de temperatura, no vamos a emplear esta expresión. Calculamos la variación de energía interna. Listo. Ahora calculamos el trabajo realizado en un proceso isobárico, que es sumamente sencillo. El trabajo, como dijimos, es la integral entre el volumen 3 y el volumen 1, porque voy de 3 a 1, por la presión por diferencial de volumen. Y como la presión es constante, esto me va a quedar 10 por diferencial de volumen entre el volumen 3, que es el volumen 3, que es 11,1 y 7,4. Entonces, ¿cuánto nos dará esto? Esto nos dará 10 por el volumen, con los límites de integración, que es 7,4 y 11,1. O sea que esto al final nos queda 10 por 7,4 menos 11,1,
que eso nos da menos 37 litro-atmósfera, que ya lo hemos colocado aquí. Para calcular la cantidad de calor, simplemente despejamos. Será variación de energía interna más el trabajo que lo transponemos al primer miembro, sumando. Eso nos da menos 92,35, es un calor cedido al ambiente que ya lo hemos colocado aquí. Y ahora vamos a calcular la variación de energía interna. Cuando hacemos la evaluación para el ciclo, vemos que la suma de todos los trabajos tiene que ser igual a la suma de todos los calores absorbidos y cedidos durante todo el ciclo. La variación de energía interna en el ciclo tiene que ser 0. Ahora, ¿por qué esto siempre nos tiene que dar así? Por una razón muy sencilla. La variación de energía interna, como sabemos, depende de la variación de temperatura, del estado final menos el estado inicial. Entonces, como nosotros partimos de un estado y regresamos a ese estado, el estado, digamos, tiene al principio y al final la misma temperatura, que es 300 Kelvin. Por lo tanto, esta resta nos dará 0 y por eso la variación de energía interna nos dará 0 en el ciclo. ¿Y por qué el trabajo y el calor serán iguales? Porque recordemos que de la primera ley de la termodinámica, delta U es Q menos el trabajo realizado, y si esto es igual a 0, porque la variación de energía interna es igual a 0, nos quedará que el calor en el ciclo será igual al trabajo en el ciclo. O sea que esto, si no nos da así, a revisar rápidamente todas estas operaciones porque algún error hay. Ahora, ¿qué pasa con la variación de entropía? ¿Por qué nos da 0? Nos da 0 en el ciclo por la siguiente razón, es decir, para un gas ideal, la variación de entropía viene dada por esta expresión. Salimos del estado 1, que está a 300 Kelvin, volvemos al estado 1 a 300 Kelvin, por lo tanto aquí nos queda logaritmo de 1, que es 0, este término se va. Pero pasa lo mismo con los volúmenes. Salimos de un volumen de 7,4 y volvemos a un volumen de 7,4. Por lo tanto, la variación de entropía en el ciclo es esperable que sea 0.